¿Y otra sección? Con lo que vos decías antes, mi experiencia en el mundo de la educación, era inevitable que hubiera una sección relacionada con los libros y la educación, ¿no? Elena Lucchetti, que es una persona que conozco hace mucho tiempo, con mucha experiencia en educación y en edición, tiene acá una sección que se llama Cuando los libros van a la escuela, que tiene que ver con diferentes expresiones de la relación entre el mundo de la educación y el aula. Entonces tenemos, qué sé yo, hay una reseña de un famoso libro de Comenio, de la didáctica de Comenio, de hace varios siglos, hasta una reflexión sobre algunos libros poco conocidos de Leopoldo Lugones que hablan sobre la cuestión de la educación, ¿no? Entonces eso me parecía importante porque en definitiva los libros han ocupado un lugar muy importante en la educación, entonces no podía estar ausente de un blog dedicado a estos temas, ¿no? Hay una que me parece que tiene que ver mucho con lo estético, que es Viernes, la tapa de la semana, ¿es así? Sí, tal cual. Ese también es uno de los bestsellers del blog porque es muy esperado además. Bueno, a mí me gustó jugar un poquito ahí con la previsibilidad de los lectores. Los lectores cuando les gusta algo lo esperan. Y la verdad que esa sección de los viernes la gente lo recupera mucho. El objetivo es un objetivo casi visual, que en el mundo de Internet es importante. La idea es que con un clic por viernes el lector acceda a una imagen de la tapa de un libro, de ahí el nombre de Viernes, la tapa del libro, que funciona como para ponerle un poco la tapa a la semana, y con un solo clic, sin ninguna propuesta de lectura textual, implica así una propuesta de lectura visual. A ver, una tapa que recuerdes especialmente. Desde una tapa de una edición inglesa de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que es muy original y al mismo tiempo muy moderna, hasta una de las primeras ediciones, porque la idea es trabajar con libros nuevos, pero también con libros antiguos, de Calígula de Camus y otros libros por ahí que son más actuales y que están planteando diseños originales. Ahí la idea es tratar de trabajar con cuáles son los criterios editoriales que uno debe tener a la hora de juzgar una tapa, más allá de su belleza, cuando una tapa, además de ser linda o fea, puede ser mejor o peor resuelta. Claro. Ajá. Bueno, en una oportunidad leí una entrevista a una librera. Me quedé pensando si se habla de librerías solamente locales de la ciudad de Buenos Aires o algo más. No, tratamos de hacerlo lo más internacional posible. Entonces, como bien nombraste, en algún momento de mis viajes a las ferias internacionales aprovecho como para hacer ese tipo de cosas y tomar contacto con realidades extranjeras, ¿no? Entonces, digo, en el blog uno puede encontrar tanto la entrevista a Liliana Libedinsky, que es la dueña de la librería Caleidoscopio, que es una librería chiquita, muy especial, a una librería muy interesante que existe en Venecia, con la que he tomado contacto en algún momento y que pude hacer una entrevista in situ, ¿no? A ver, entre Buenos Aires y Venecia, ¿alguna librería de otra provincia argentina? Sí, yo ahora ya no me acuerdo porque además hace ya 2 años que se está publicando el blog. Pero, a ver, la importancia ahí es tratar de recuperar los diferentes actores del mundo del libro, ¿no? A ver, la idea es tratar de reconstruir y demostrar que la mirada sobre el libro es una mirada pluridisciplinaria. Entonces tenemos un librero, tenemos ilustradores, también hay una sección dedicada a trabajar con ilustradores. Las ferias. Las ferias internacionales. Hay algunas entradas relacionadas con la historia del libro, la historia de las ferias también, en el caso de la Feria del Libro de Buenos Aires hay varias entradas. Normalmente cuando va a empezar la Feria del Libro de Buenos Aires aparecen 2 o 3 artículos, que es un tema al cual yo me vengo dedicando, que es a historiar la Feria del Libro argentino, la Feria del Libro de Buenos Aires. Y eso también es una dimensión importante porque, bueno, la historia del libro es una historia en realidad reciente como preocupación, pero que obviamente es un tema que da para mucho. A ver, y para hacer un blog de estas características, contanos de dónde sacan información ustedes, cómo se nutren, con quién se relacionan. Bueno, en realidad yo creo que eso tiene que ver cuando uno está inmerso permanentemente en un tema. Yo siempre digo que,
se lo digo a mis alumnos del curso de edición en Fundación Gutenberg, donde yo doy clases, uno tiene que tratar de convertirse en un editor integral. Entonces, yo no diría que toda mi vida de todos los días está dedicada a la edición, pero sí en buena medida mi cabeza. Entonces, hay hoy posibilidad de acceder a newsletters, a información permanente y bueno, uno tiene contactos y una agenda nutrida que le permite todo el tiempo recibir, bueno, un estado de la cuestión del libro, ¿no? Y sí, lo que me pasa como editor, y esto es una deformación profesional, que todo el tiempo ya estoy pensando en contenidos que pueden ser editables para el blog, ¿no? O que me disparan temas nuevos. Tengo varias listas, digamos, de temas posibles para las próximas entradas, que son normalmente semanales, entre 1 y 2 por semana. ¿A quién estaba dirigido en principio este blog? ¿En quiénes pensaban ustedes? Contanos también si se llevaron alguna sorpresa. A ver, siempre estuvo dirigido a todo el mundo interesado en la cuestión del libro, ¿no? O sea, obviamente mis colegas editores fueron siempre un poco los destinatarios privilegiaados. Pero el libro también, como decía antes, llega a tantos rincones, ¿no? Y la preocupación por el libro, que digo, ilustradores, gente preocupada por la promoción de la lectura, bibliotecarios, libreros, Docentes, supongo. docentes. Bueno, entonces yo sabía de alguna manera que estos eran también destinatarios inclusivos. ¿Y participan de alguna manera, hacen consultas, preguntas, comentarios? Sí, hay algunos hacen comentarios públicos porque la plataforma permite socializar los comentarios. Me gustaría que fuera más todavía. Pero bueno, yo sé que hay muchas plataformas y la gente participa en muchos, entonces no es posible sostener un nivel de participación muy alto. Pero también recibo respuestas a través del mail y hay gente, inclusive algunos escritores muy conocidos, quiero nombrarlo porque me gusta mucho. Todos los viernes tengo una devolución, por ejemplo, de Wadi, el ilustrador del Diario de la Nación, o de Annie Shua, la escritora, que están siempre esperando la tapa y siempre me hacen una devolución muy interesante de cada una de las tapas que yo publico. Entonces, la mirada de un ilustrador como Wadio, la mirada de un escritor como Ana María Shua, le aportan mucha riqueza a la reflexión sobre una tapa que en definitiva, como todo libro, implica múltiples miradas, ¿no? Esta idea de que no existe un libro, sino tantas miradas sobre ese libro haya, ¿no? ¿Y aproximadamente cuántas personas lo siguen, consultan con regularidad? Bueno, hoy estas plataformas permiten, esto es muy interesante, tener un contacto, y esto es muy interesante además para un editor, ¿no? Tratar de conocer al máximo posible quién es el lector, ¿no? Yo también me lo pregunto como autor / editor de mi propio blog, quiénes son mis lectores, ¿no? Y cuántos son. Y estas plataformas permiten esa medición y aproximadamente yo tengo un flujo de entre 2.500 y 3.000 lectores por mes en el blog. Como decía al principio, yo trato de mantener una previsibilidad en las salidas, ese flujo se mantiene bastante constante, ¿no? Pero sí es interesante ver, si me demoro un poquito, por ahí baja y apenas uno edita, cómo sube. Esto también permiten las plataformas. Mira, eso es extraordinario en términos, para un editor, pensar en tener la posibilidad de observar el comportamiento de sus lectores es algo fantástico. Bueno, es interesante como cada vez más hay reflexiones en relación a la lectura, ¿no? Al comportamiento del lector, a cómo se vincula con los textos. Sí, esto ha crecido mucho. Y ha crecido mucho de la mano de la preocupación por la subjetividad, ¿no? Yo creo que en el campo de la cultura, que es en definitiva donde nos movemos, el tema de tratar de asir la subjetividad de la gente, lo que la gente, por qué elige un libro, qué le pasa cuando lee un libro, y también este tema de la diversidad, ¿no? O sea, que no todo el mundo lee lo mismo o ve lo mismo. Eso es fantástico. Que todo el mundo no lee lo mismo, no impacta en todos de la misma manera. No. A ver, eso es así, pero a mí también me importa lo otro, ¿eh? Me importa que más allá de la múltiple diversidad de miradas, también juntos, quienes hacemos el blog y además quienes lo leen,
intentemos construir algo que históricamente no existe, que es un saber en torno a las cuestiones editoriales. Este es el sentido del título. O sea, la idea es que Razones Editoriales apunta, así como hay razones jurídicas, razones médicas o razones psicológicas, puede haber razones editoriales, es decir, cuáles son los criterios profesionales, disciplinares, que definen la tarea de un editor, ¿no? O la mirada editorial. Claro, más. razones porque a lo mejor no es caprichoso que un libro tenga tapa, tenga contratapa con texto, tenga solapa. Y además, que no es solamente, como decía antes, un tema de, bueno, me gustó el libro. No es un tema solamente de me gusta, no me gusta. Bueno, ahí estaríamos en Facebook. Claro, por ejemplo, exactamente. Contanos de despedida cómo se accede a tu blog. Bueno, en principio pueden ingresar directamente por internet a www.razoneseditoriales.blogspot.com, que esa es, digamos, la dirección. Yo he construido una base de datos que se va incrementando con el paso del tiempo, donde le comunico a los lectores que acabo de editar una nueva entrada. Para eso es muy simple, hay que mandar un mail a razoneseditoriales@gmail.com y, digamos, solicitando la incorporación a esa base de datos, y a través del mail reciben esa notificación. Que me gusta hacerla, digamos, muy, no en forma automática, sino que también el mail, esto es la deformación profesional, ¿no? Alguien ha dicho alguna vez que nosotros nos pasamos editándole la vida a la gente. Bueno, el mail está también editado, y lo que hacemos, o lo que trato de hacer, es escribir un texto que se articule claramente con la advertencia acerca de qué va a encontrar el lector en... Bueno, con ese mail está incluida la dirección, y entonces uno puede linkearse directamente a estas son las cosas increíbles que hoy dan las plataformas y el mundo virtual, ¿no? Bueno, ahora por razones no editoriales, pero sí televisivas, tenemos que dejar. Gracias, Diego. No, al contrario, gracias a vos, Mirta. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer